Muy buenas noches, bienvenidos todos. Mi nombre es Víctor Román, soy uno de los fundadores de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia. Y antes que nada, quería agradecerles. Entendemos de que la mayoría de periodistas en este momento de coyuntura política estamos trabajando el doble, si es que no el triple. El actual curso es un esfuerzo de varias organizaciones. Se encuentra Ojo Público, Científicos.pe, AP Ciencia y N+1, y nació por esta necesidad de querer informar mejor y entender un poco el detalle cómo es que funciona la medicina, la epidemiología en este caso, y la ciencia en general. Esperamos que a lo largo de esta semana podamos arrojar luces sobre este apasionante campo, despejar dudas y en general enriquecer la discusión por la mejora de nuestra sociedad. En este primer tema, virus e historia natural de las enfermedades, contamos con la doctora Fiorella Crabb. Ella es infectóloga de la Universidad de Washington y la Universidad Northwestern en Estados Unidos. Es también investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También contamos con el doctor Cristian Ganosa, especialista en inmunogenética del Health Code de España, y también es investigador de Cayetano Heredia, y la doctora Camille Webb, infectóloga de la Universidad de Texas en Estados Unidos, e investigadora de la Cayetano Heredia también acá en Perú. Buenas noches, doctores. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, Víctor, gracias. Buenas noches, Gracias. gracias. Gracias por la Ah, invitación. gracias a ustedes. La primera pregunta que quería hacerles era qué cosa, para entrar directo al tema, ¿no? Con respecto al COVID, ¿qué cosa es un virus? ¿Qué son los virus? ¿Y cómo las diferencian de las células? Bueno, creo que puedo comenzar yo. Bueno, antes que nada quiero comentarles que yo soy médico primero y investigador también. Y igual que la doctora Crab y la doctora Webb, trabajamos colaboramos con un instituto de investigación en Lima. Nos dedicamos bueno, a enfermedades infecciosas y tropicales generalmente, ¿no? Y bueno, para responder un poco a la pregunta, un virus. Esa es una muy buena pregunta porque hay muchas definiciones. La definición más tradicional es que un virus es un microorganismo, pero eso no explica mucho tampoco. El microorganismo que tiene una biología muy especial, ¿no? Es un microorganismo que depende de otros organismos para poder vivir y replicarse, a diferencia de otros organismos como los animales o las plantas. Los virus no pueden vivir independientemente de sus huéspedes. No sé si habría que dar algún detalle más. En realidad, los virus son, yo creo, son las entidades vivas más numerosas que hay en el planeta. Se calcula que hay aproximadamente 1 por 10 a la 31 partículas virales en total. Este es un número realmente astronómico. Para ponerlo en contexto, eh, con otros seres vivos. Por ejemplo, los humanos somos más o menos 6 billones, un poco más. 6 billones es 6 con 9 ceros detrás, ¿no? Y los virus en realidad el número de virus que existen actualmente se estima que es un número que tiene 31 ceros. Así que pueden darse cuenta de la cantidad de virus que hay y la diversidad que estos tienen, ¿no? Eh, no todos estos virus producen enfermedades. De este número tan grande de virus y sus especies, se calcula que hay más o menos 1500 tipos de virus que producen enfermedad, tanto a personas como animales o a plantas, o hasta algunas bacterias. También pueden infectar a bacterias, y se ha descrito recientemente un tipo de virus que infecta a otro virus. Es una cosa muy particular que no sé, que se ha descrito recién también. Y de estos 1500 virus más o menos se estiman, bueno, estos números siempre van cambiando, que 300 más o menos pueden infectar a humanos y producir patología. ¿Cómo es que un virus infecta a una planta o en este caso a un humano? Eh, A ver, uy, perdón.
¿Quieres seguir? No, perdón, más bien no quiero acaparar esto. ¿Sí? Creo que un concepto importante es que el virus, a diferencia de las células, como mencionaba Cristian, es mucho más simple en general en su estructura, ¿no? Y dentro tiene generalmente un material genético y adicionalmente tiene a su alrededor una cápsula generalmente que está hecha de proteínas. Y algunas partes de esta cápsula son las que generalmente tienen la capacidad de reconocer de alguna manera algún receptor o alguna porción en las células, en distintas células del cuerpo humano. Y esto es específicamente hablando de los virus que, como mencionaba Cristian, pueden causar enfermedad, ingresan a los humanos y tienen la capacidad de reconocer alguna célula, unirse a esta, interiorizarse en la célula y de esa forma comenzar con toda la cadena de replicación que es a través de lo cual generalmente causan la enfermedad, ¿no? Los virus para causar la enfermedad tienen que invadir algún tipo de célula, replicarse y la enfermedad puede ser causada ya sea porque destruyen esas células hospederas, se replican en tal cantidad que rompen la célula para poder pasar a una siguiente célula, o porque llaman muchas células de nuestro sistema de defensa, ¿no? Y generan eh, una respuesta que genera inflamación en nuestro cuerpo y muchas veces los síntomas que presentamos no son tanto por lo que el virus en sí ha causado, sino por la inflamación que ha generado eh, con nuestro cuerpo tratando de defenderse y tratando de eliminarlo, tratando de contener esa replicación. Entonces creo que las dos formas en las que causa enfermedad, que enfermedad es básicamente que se presente algún tipo de síntoma o problema con el funcionamiento de algunos de nuestros órganos, es por medio de esos dos caminos, ¿no? O dañan nuestras células, nuestros tejidos, o causan que nuestro sistema inmune los dañe al tratar de defenderse. En este segundo escenario es como si se sacara el ejército para combatir la delincuencia y el ejército terminara cometiendo mucho más crímenes. Tal cual, exactamente. En el desorden, en el caos puede terminar dañando otras cosas más que al virus, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿hay virus que vivan con nosotros pero que no necesariamente nos causen daño, nos causen una enfermedad? Sí, muchos. Hay, bueno, igualmente que las bacterias, hay muchos virus que están presentes en diferentes partes del organismo. Y para darte una idea más o menos de la historia de los virus con la humanidad, muchos de estos virus, bueno, no solamente con la humanidad, sino con la vida en general, muchos de estos virus son parte del proceso de evolución y que el material genético ha sido trasladado gracias a estos virus de una especie a otra y es lo que ha producido cambios evolutivos que han generado diferentes especies. Y por eso, por ejemplo, en el humano se calcula que más o menos 8% del genoma viene de genes que originalmente se encontraban en virus. Entonces eso ya te da una idea de la relación tan fuerte que hay entre los virus y la vida, ¿no? En general, también con los humanos. Entonces, sí, hay muchos virus que están presentes en nosotros, pero que no causan ningún problema, ¿no? El problema viene cuando estos virus vienen de otras especies, o sea, es una enfermedad, por ejemplo, zoonótica, que está en otra especie y que hace una especie de salto hacia otra especie, hacia nosotros. Nosotros no estamos adaptados ni preparados y produce enfermedad. Ese me parece, vamos para saltar directamente ya al tema de la pandemia. Entiendo entonces que hay distintos virus, unos conviven con nosotros, otros nos hacen daño. Y dentro de ese grupo de virus existen el virus de la influenza y los coronavirus. ¿Qué son los coronavirus en este caso, doctora Webb? Como decía Cristian, hay muchísimos tipos de virus. Es como decir,
es casi como decir animales, ¿no? Entonces hay diferentes tipos y la manera que se caracterizan es por su estructura. Entonces se buscan las diferentes familias tienen estructuras similares que los identifica un tipo de otro, es como decir las diferencias entre diferentes especies de animales. Los coronavirus en particular tienen unas proteínas en su superficie que las hacen tener como unas pequeñas púas que al momento de mirarles parecen, o sea, como la foto que hemos visto circulando desde que empezó la pandemia, que hace parecer como que tuviese una corona, ¿no? Que en realidad no es tanto una corona porque es toda la esfera, pero eso es lo que caracteriza a los coronavirus. Y dentro de los coronavirus hay diferentes tipos. El último se le llamaba el nuevo porque es la primera vez que había sido descrito, pero ya convivíamos con otros tipos de coronavirus que conocían y el conocimiento de esos ha permitido conocer varias cosas sobre este tipo en especial. ¿Es distinto que el virus de la influenza o otros virus que causan resfríos o gripes? Sí, sí, es distinto, es otra especie y en realidad la cosa en común que tienen es que esos son dos virus de tipo RNA, es decir, que el material genético que poseen es ácido ribonucleico, a diferencia de, por ejemplo, los animales o los humanos que tenemos nuestro material genético básico es el DNA, ácido desoxirribonucleico. Estos virus se caracterizan por tener un material genético más simple, pero a diferencia, y bueno, los dos son virus RNA, pero el coronavirus es un virus RNA que tiene un genoma, digamos, lineal. Toda su información genética está codificada por una sola cadena. El virus de influenza específicamente tiene como, creo, no recuerdo, son 7 fragmentos de RNA eh, que son como cromosomas, son unidades básicas que ellos pueden ir intercambiando y por eso justamente esto crea un problema cada año, esta recombinación entre diferentes cepas, que una cepa tiene una combinación de elementos genéticos y otra tiene otros 7 elementos genéticos. Esta recombinación hace que el siguiente año la vacuna que se produjo, que se hizo para combatir un tipo, probablemente ya no sirva para el nuevo. Esa es una característica de este tipo de virus, pero el coronavirus es un virus un poco más sencillo en ese sentido, ¿no? Y se parece mucho más a los virus de RNA que produce un resfriado común. Es más, los que ya se conocían, habían unos 4 coronavirus ya conocidos con un nivel de patogenicidad, digamos, mucho más leve, producen solamente enfermedades respiratorias leves como un resfrío, ¿no? Después aparecieron más recientemente el coronavirus de SARS que produjo la epidemia de SARS en el 2002-2003, que el SARS significa virus de enfermedad respiratoria severa. ¿Ya? Después apareció el virus del MERS, que es el Middle East Respiratory Syndrome, ¿no? Es un virus que producía también una enfermedad muy similar a la del SARS, pero que se produjo en el Oriente Medio y que era transmitido a través de camellos, y ahora este nuevo coronavirus que apareció a final del 2019 y que aparentemente todas las indicaciones apuntan a que el origen son los murciélagos. Ahora, ¿por qué este nuevo SARS-CoV-2, que es el nombre que se le pone al virus, por qué el nuevo SARS-CoV-2 es tan mortal o es tan agresivo en todo caso, si es que es menos complejo, digamos, que el virus de la gripe? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Todos los virus que tienen el potencial de causar de a qué células se pueden reconocer, incorporar, causar daño. Como dije, los dos aspectos, ¿no? ¿Qué pueden destruir y cuánto de la respuesta inflamatoria pueden inducir?
Y lo que se ha visto con este nuevo coronavirus, a diferencia, por ejemplo, de la influenza, a diferencia de los otros coronavirus, es que para empezar, no es solo un virus respiratorio. Eso es número uno. Sí tiene el mayor componente, digamos, su mayor tropismo es hacia las células de las vías respiratorias y llega a causar mucho daño tisular, daño en los tejidos ahí, pero ya se sabe que causa daño en otros órganos. Entonces, es por eso que tiene mayores complicaciones y recién estamos aprendiendo, probablemente en los siguientes meses, años, aprendamos de muchos otros efectos que todavía no se han podido definir bien, pero creo que esa es una de las razones, su tropismo va más allá de solo las vías respiratorias y además despierta en muchas personas mucha reacción inflamatoria, todo lo que seguramente han escuchado en cuanto a nuestro sistema inmune, generando altos niveles de citoquinas, generando toda esta reacción que termina causando daño adicional, ¿no? Eso tampoco es raro ver, ocurre, ¿ah? Ocurre en otros virus, influenza, adenovirus, otros virus que causan resfríos comunes. En algunas personas puede llegar a causar grandes olas, digamos, de inflamación, de inmunidad, pero es mucho menos frecuente. Estamos recién entendiendo por qué algunas personas tienen esta respuesta y por qué algunas no. Y bueno, eso es algo súper, súper interesante que seguramente vamos a saber más en el transcurso del siguiente año probablemente. De hecho, justo esa es la siguiente pregunta que quería hacer, era ¿cómo, por qué no está afectando tanto a los niños? O aparentemente no está afectando a los niños. Hay diferentes, probablemente diferentes mecanismos y diferentes teorías de por qué es. Parece que parte tiene que ver con el tipo de receptores que son las proteínas en las células que van a ser el huésped del virus, las células a las que va a ir el virus para luego entrar a esas células. Y se sabe que el tipo de receptores a los que van son un poco menos prevalentes en niños, entonces de alguna manera las células de los niños se podría decir como que tienen menos afinidad para recibir este virus y desencadenar toda la cascada. Parece ser algunos de los aspectos que están relacionados, como las personas con presión alta, con obesidad, con diabetes. Varias de estas son enfermedades que son más prevalentes en personas mayores y toda la cascada de inflamación, esta reacción de inflamación agresiva, que es la que causa bastante de la enfermedad severa, la vemos más en adultos. Ahora, es importante aclarar que los niños sí pueden hacer enfermedad severa y también tienen otras manifestaciones que ya se ha hablado un poco, que son estos síndromes inflamatorios que se pueden ver después, que de todas maneras son raros, pero como estamos en una pandemia viendo millones de casos en el mundo, empiezan a aparecer más de estos casos más raros también. Sí, es igual, y los niños igual están bajo riesgo de infectarse, aunque no necesariamente desarrollen los síntomas respiratorios. Vamos entrando un poco a la parte de la epidemia. ¿Cuál es la diferencia entre una endemia, una epidemia y una pandemia? Ok, la endemia, las enfermedades endémicas, sé que hay definiciones que pueden variar un poco, pero lo voy a tratar de explicar de una manera como que sencilla. Las endemias son las enfermedades que existen, que son prevalentes en una zona. O sea, se dice que una zona es endémica para cierta infección cuando esa infección siempre está ahí digamos, en un porcentaje más o menos estable o
conocido. Se empieza a llamar epidemia cuando aumenta esta cantidad de determinada enfermedad por sobre lo esperado, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que hablamos de sífilis y todos los años se reportan 20 casos de sífilis en determinado distrito y luego un año se reportan 150, se llamaría eso, eso se llamaría una epidemia. Habría alarmas de que hay varias veces más de lo esperado. Y luego pandemia es cuando empieza a ocurrir en varios continentes, básicamente alrededor del mundo. Entonces es una epidemia que se está expandiendo alrededor del mundo. Además la COVID-19, ¿qué otras pandemias existen o han existido? Bueno, hubo la pandemia del H1N1, que fue un poquito más limitada, esa es la más reciente, y luego tenemos la española, ¿no? Hemos tenido en realidad la suerte de que en cuanto a enfermedades nuevas, esas son, digamos, las pandemias, ¿no? Más recientes. Y después, endemia es básicamente todos convivimos con múltiples enfermedades y hay múltiples enfermedades infecciosas que están todo el tiempo en todos los continentes. Esas, en teoría, no cumplen con la definición de pandemia porque también tiene que ser algo que sale fuera del rango común, ¿no? De lo que es algo nuevo, algo emergente, algo que ha aparecido recientemente. Entonces creo que esas, si no me equivoco, esas son las dos únicas, al menos en este último siglo. Sí, el H1N1 era la gripe porcina, ¿no? Era un virus de la gripe, virus de influenza. Influenza, sí. Sí. Igual que la también, española. cabe señalar ahí también que las definiciones que explicaron muy bien sobre las endemias, epidemias y pandemias también pueden ser cosas que con el tiempo pueden variar y que en algún momento una epidemia, un brote nuevo de alguna enfermedad pueda establecerse por condiciones de diferentes tipos, ¿no? Generalmente son condiciones climatológicas o condiciones sociales o condiciones muy diversas que hacen que la transmisión de una enfermedad se perpetúe más de lo esperado y que se establezca en una determinada población. Y de una epidemia se transforme eh, en una endemia. Y, por ejemplo, y las endemias generalmente se establecen y se mantienen a lo largo del tiempo, a menos que los factores vuelvan a cambiar, ¿no? Un ejemplo es la fiebre amarilla. Es una enfermedad endémica que se producía tradicionalmente en Perú, en la zona de la selva, pero que por un problema, un cambio climático, el vector, que es el mosquito que la transmite, comenzó a trasladarse hacia el norte, a la costa norte del Perú, donde no se veía antes esa enfermedad. Perdón, esto es el dengue, me estoy confundiendo, no es la fiebre amarilla. Pero el concepto es más o menos similar. Y comenzaron a haber casos de dengue, una epidemia de dengue en una zona donde no había sido descrita previamente, y después se estableció esta zona como ya una zona endémica, porque el vector se quedó ahí y la transmisión continuó. Entonces pasó de ser epidémico a endémico. Y muchas de estas cosas, de estas enfermedades infecciosas, especialmente las transmitidas por vectores, se comportan de esa manera, o pueden retroceder también, ¿no? Han habido casos parecidos. Que fue el caso de Zika hace unos años. Así es, el Zika es un ejemplo también, así es. Regresando al SARS-CoV-2, ¿cómo se contagia el SARS-CoV-2? Principalmente básicamente es un virus de transmisión respiratoria y principalmente se contagia a las personas a través de las vías respiratorias, es decir, tiene que entrar a través de la boca, usualmente a través de la nariz o la boca, quizás en algunos casos a través de los ojos, de la mucosa de los ojos.
y se transmite de personas a personas a través de lo que en inglés se llama droplet, que son unas gotículas respiratorias. Entonces el virus viaja cuando hablamos o estornudamos, viaja en las gotitas pequeñitas que no se ven, que emitimos cuando hablamos. Y entonces el virus es pequeñito, pero viaja en estas gotitas que son un poquito más grandes. Se ha hablado últimamente sobre la transmisión de vía aérea, aerosolizada, y ha habido un poco de confusión con algunos mensajes sobre esto. Y esto es cuando el virus en partículas más chiquititas se disuelve a través del aire y puede viajar un poco más lejos en el aire. Y esto quizás es un mecanismo de transmisión en algunos casos, en ambientes muy cerrados o cuando las personas están, por ejemplo, siendo nebulizadas, pueden transmitir más de estas gotitas más pequeñitas, pero probablemente no es lo más común. Lo más común es transmisión más cercana entre personas a través de estas gotitas respiratorias. Y para mencionar, por si surgen, perdón. Sí, no, continúe, doctor. Los otros mecanismos que se han sugerido es que puede ser de vía fecal oral, que quiere decir que se encuentra a veces el virus en heces de personas, y es posible que así también se pueda contaminar de esa manera. Y lo otro es a través de superficies, ¿no? Estas gotitas respiratorias y vivir en las superficies, permanecer, mejor dicho, en las superficies por horas, por varias horas o en algunos casos quizás días. Y si alguien toca esa superficie y luego se toca la nariz o la boca o los ojos, se puede contagiar por ahí. Ok. En ese sentido, ¿cómo funcionan las medidas preventivas para evitar el contagio? Creo que ahí es importante, cada vez que tenemos alguna enfermedad nueva, lo importante es comenzar a estudiar y a investigar cómo se transmiten, porque así uno puede dirigir las medidas, ¿no? Entonces, como Camila ha mencionado, este virus tiene transmisión directa, que es de persona a persona a través de las gotículas, o indirecta, que es una persona contamina una superficie, viene otra persona y coge la superficie. Entonces, en este caso, las medidas tienen que atacar, digamos, proporcionar algún nivel de protección en todas esas posibles medios de transmisión, ¿no? Por eso usamos la máscara. La máscara es la primera que nos permite, si nosotros estamos contagiados, que no liberemos hacia afuera mucha cantidad de estas gotículas, que no contaminemos la superficie. Entonces, digamos, es la primera barrera de protección para el resto. No para mí, pero para el resto. Y luego el lavado de manos es vital porque, como bien se ha mencionado, la transmisión indirecta o directa de darle la mano a alguien o indirecta de haber cogido algo sucio es la que puede llevarnos la contaminación cuando nos tocamos la nariz, la boca. Entonces, lavado de manos es la segunda medida de prevención. Y ya de ahí entra a tallar la distancia para justamente esta transmisión directa que todavía está por definirse bien cuánto juega el rol de los aerosoles. Hacemos ese distanciamiento de las 2,5 metros, 2 metros, pensando que las gotículas son las que pueden viajar en promedio menos de 2 metros, pero sí en ambientes cerrados. Se han descrito, cada vez hay un poquito más de casos en donde hay personas contagiadas que han estado a mayor distancia
Y ahí entra a tallar lo que Cristian también mencionaba, ¿no? El ambiente también juega un rol importante, si es un ambiente cerrado, no está bien ventilado o la circulación de aire hace que estas gotitas viajen más lejos, puede también jugar un rol. Entonces, las medidas de prevención tienen que contemplar también esa situación de cómo se va a transmitir en el ambiente en donde yo quiero implementar medidas de prevención, ¿no? Entonces creo que es súper importante que uno entienda cómo se transmite para comenzar a implementar cuanta medida de prevención se pueda, porque cada cosa que se hace es un nivel más de protección. Perfecto. En caso alguien quiera hacer algún comentario en Twitter, no se olviden del hashtag epidemiología periodistas. ¿Iba a decir algo, doctor Canosa? No, no. Ok. Seguimos. La siguiente pregunta es algo que no sé qué cosa sea, la verdad. ¿Qué es la triada epidemiológica? ¿Alguien quiere? Eh, yo puedo, a ver, básicamente implica que para que progrese, digamos, una enfermedad, emerja una nueva enfermedad, necesita coincidir no solo en la aparición de un nuevo agente, sino tener también un hospedero que puede recibirlo y que se dé en el ambiente adecuado para que estas dos, digamos, otras esquinas de la triada coincidan, ¿no? Entonces se necesita cerrar el triángulo, digamos, en el que en el ambiente perfecto coinciden el agente y el hospedero y así se puede generar esta interacción que puede llevar a que aparezcan nuevas enfermedades, como Cristian mencionaba, estos agentes que generalmente los nuevos agentes que causan enfermedad en el humano son agentes que han estado en otras especies, animales generalmente, y que de alguna forma adquirieron la capacidad de saltar a nuestra especie. Nos encontraron, fuimos un nuevo hospedero y estuvimos en el ambiente adecuado junto al hospedero anterior y es así como emergen las enfermedades nuevas, ¿no? Creo que a eso se refieren con la triada epidemiológica. Sí, bueno, y la siguiente pregunta era en base a esta primera, la triada epidemiológica, era cómo nos ayuda a cortar la cadena de contagios. Sí, esa pregunta concluye las últimas dos respuestas de Fiorella, que es básicamente conociendo estos tres aspectos, ¿no? Conociendo el agente, o sea, las características del virus, cómo actúa, de qué manera infecta, a quiénes infecta, conociendo el huésped, cuáles son las personas que son más susceptibles y cómo reaccionan. En este caso también conocer, por ejemplo, ha sido muy importante conocer que a veces el huésped no hace síntomas y que esa es una fuente importante de contagio. Y el ambiente, y en este caso es importantísimo el ambiente que permite que las personas, el virus necesita que las personas estén en cercanía unas de otras y tiene más chances de saltar de unas personas a otras en ciertos ambientes, en ambientes cerrados, donde hay cercanía de personas, donde no hay mucho flujo de aire. Entonces, conociendo todos esos aspectos y conociendo cómo es que se transmite, eh, permite dirigir las medidas de control de manera especializada a cada situación en la que se van a encontrar las personas. Y básicamente eso. Y Sí, algo más que para, quisieran añadir. sí, Doctor, disculpe. sí, para comentar un poco, ¿no? Todos estos conocimientos, todo este tipo de nociones no son únicas para esta pandemia, ¿no? Todos estos mismos aspectos se tienen que observar para cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la biología o la forma en la que se manifiesta un patógeno dicta las medidas que se tienen que tomar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otras enfermedades como el ébola,
el ébola no se transmite de la misma manera y las medidas de control son muy distintas, ¿no? Igual es para cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que se está comentando de estas medidas y la triada epidemiológica y todo lo que se escucha con respecto a las medidas de control son válidas para este patógeno por la biología que tiene y por la forma en la que se está transmitiendo. Pero eso no significa que esto funcione para otras patologías como el dengue o para el HIV. O sea, cada virus o cada patógeno tiene condiciones especiales y específicas que determinan cómo se transmite y cuáles son las medidas que se deben tomar para enfrentarlo y para tratar de disminuir los riesgos. Ahora, estas medidas se parecen mucho a las medidas que se tomarían en caso de un virus de influenza. Sí, claro, porque la transmisión es muy similar, pero la diferencia y lo que realmente es lo que fue una de las cosas más impresionantes fue la transmisibilidad de este patógeno, ¿no? La alta transmisión y especialmente la transmisión asintomática, que era una cosa que no se había visto en los otros coronavirus previos, ¿no? Que cuando se comenzó a describir que la transmisión también se podía dar por casos asintomáticos, ya se podía entender por qué se pudo diseminar a la velocidad que lo hizo, ¿no? Esta es una enfermedad que viajó muy rápido desde el epicentro en China y que viajó a comparación con otras enfermedades similares, como por ejemplo el SARS en Hong Kong, que también es un virus muy similar, no se diseminaba tan rápido, ¿no? Y no había tampoco un periodo asintomático contagioso como el que hay ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy bueno para diferenciar esta enfermedad de las otras, ¿no? El SARS se pudo contener porque producía síntomas desde el inicio, a diferencia de este virus, y por eso se podían identificar los casos índices y se podían aislar y se podía identificar los contactos y también aislarlos. Entonces, el SARS del 2002-2003, el número de contagios fue más o menos, si mal no recuerdo, fueron como 3.000 casos contagiados en total, y se contuvo a ese nivel y produjo más o menos 300 muertes, ¿no? En realidad, si haces números, ese virus es más virulento, Más entre mortal. comillas, que el de ahora. Ujú. La diferencia es que por la alta transmisibilidad que tiene, está infectando a mucha gente y en volumen el número de muertos es mucho mayor porque se está distribuyendo en una población mucho más grande. El otro se distribuyó en una población mucho más pequeña y fue mucho más fácil contenerlo, por eso se pudo detener. Entonces, hacer hincapié en las medidas de control epidemiológicas, el lavado de las manos, la máscara y el distanciamiento es esencial para tratar de controlar esta pandemia, porque el rol de la transmisión en gente asintomática es realmente altísimo. Hay estudios que están estimando que más o menos al inicio en Wuhan, en China, 80% de la transmisión que, se, que de los primeros meses se debió a casos asintomáticos o casos no documentados. 80% de la transmisión. O sea, imagínense si se hubiera sabido esto al principio y las medidas se hubieran tomado un poco más estrictamente, esto tal vez se Muy hubiera podido importante. contener. Perfecto. Bueno, este era el cuestionario en el que habíamos acordado. A partir de este momento, el público puede hacer las preguntas. No sé si quién me da una mano con las preguntas, Bruno. Si quieren hacer alguna acotación extra, eh, Mientras doctores, esperamos las son bienvenidos. preguntas. Bueno. Ya, a ver, aquí está la primera pregunta. No me dicen quién la hace. Dice, ¿el coronavirus puede causar daños a las neuronas? Bueno, Sí, adelante, adelante. no, porque creo que tu respuesta va a ser más, más Sí, específica. No, dale. más básica, más básica. Eh, básic- Básicamente sí, puede infectar neuronas, puede infectar células alrededor de todo el cuerpo, incluyendo en el sistema nervioso.
no, no parece ser lo más común y el daño neurológico no parece ser lo más común, pero creo que hay mucho que todavía no queda muy claro sobre las implicancias clínicas de estas infecciones y de la cantidad y del tipo de neuronas que pueden dañar. Sí, es verdad, Ahora, no recuerdo que sé. este síntoma en el que se pierden Sí, justo iba a decir eso, doctor. eso. Sí. Ya. Claro, lo que sí está confirmado, ¿no?, es la afectación de algunas terminaciones nerviosas con las que se pueden percibir los olores o los sabores, ¿no? Y esas son neuronas las que transmiten esta información. Y es una de las cosas que se ha documentado bien, ¿no?, la pérdida de olfato y de gusto. Pero esto es transitorio, ¿no? Lo que se ha visto es que es relativamente transitorio, no es muy severo, pero se desconoce realmente si hay una afectación a nivel del sistema nervioso central o neurológico, o si es que hay secuelas. Como dijo Camille, no hay mucha descripción y no ha habido reportes de casos que hablen sobre esto, pero bueno, como todo en esta pandemia, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Vale. Dice, el doctor Ganosa indicó que a diferencia del virus de la influenza, que tiene 7 fragmentos de ARN combinados, lo que permite la mutación de nuevas cepas, el coronavirus tiene un ARN lineal. ¿Cabe la posibilidad de que mute rápidamente en varias cepas o aún está en estudio? Bueno, el virus ha estado mutando aparentemente, pero hasta ahora las mutaciones que han aparecido no parecen conferirle ninguna ventaja ni patogenicidad extra, ¿no? Lo que sí se ha visto es que ha habido una pequeña variación. ¿Perdón? ¿Se está escuchando? Creo que hay una interferencia por ahí. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Sí, se Bueno. escucha un televisor, parece. Sí, parece que hay alguna interferencia. Pero bueno, sí se han descrito la aparición de algunas mutaciones y justamente o sea, es parte de eso, de esas mutaciones que aparecen, ayudan a los estudios epidemiológicos para poder hacer una especie de árbol genealógico de semejanza entre diferentes virus y poder determinar del origen o en qué región se originaron. Pero por el momento las mutaciones más frecuentes que se han visto a nivel no solamente del material genético, sino de las proteínas del virus, aparentemente no le confieren una característica adicional o lo vuelvan más patogénico. Pero por el momento esto todavía está en debate porque se siguen recolectando muestras del virus, se siguen recolectando datos clínicos y hacer este tipo de asociaciones todavía generalmente se hacen de una manera retrospectiva. En el momento que está sucediendo la pandemia, a menos que sea algo realmente llamativo, muy severo, es muy difícil inferir si es que una mutación confiere algo, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo, en la epidemia del 2013 al 2016 del ébola, se reconstruyó que hubo una mutación eh, años después, ¿no? Como 3 o 4 años después se pudo analizar bien que una de las mutaciones que aparecieron en ese virus sí le confirieron aparentemente cierto incremento de transmisibilidad, por eso es que esa epidemia fue tan grande, ¿no? Pasó de ser de epidemias de ébola pequeñas en las que habían solamente cientos de casos a una epidemia en la que hubieron 11.000 muertos. Pero igual estos datos siguen siendo controvertidos porque no hay forma de comprobarlo experimentalmente, no todas son inferencias en base a estudios epidemiológicos grandes o a secuenciamiento, pero para volver a la pregunta, no hay ninguna mutación que haya mostrado mayor patogenicidad en este caso. Gracias, gracias, doctor. Dice, al inicio se pensó que en ciudades de altura no afectaba de igual forma el virus que en el resto del país. ¿Se llegó a probar algo de eso? No, fue una hipótesis, pues, sonaba interesante, pero hasta donde tengo entendido, y estábamos comentando antes de esto con Cristian y Camille, que ahora seguir las, digamos, las publicaciones
y los nuevos descubrimientos cada vez es más difícil porque la cantidad de información que aparece a diario es enorme, pero que yo sepa, no sé si ustedes chicos, pero no se ha podido probar, no he visto nada definido sobre eso. Sí, de acuerdo. Nada, por el Ya. momento. Se trató de hacer una asociación porque aparentemente al inicio no había muchos casos en ciudades de altura, pero después, cuando comenzaron a subir los números de casos, se vio que esto no era simplemente el efecto de que mientras más alejado estabas de de centros grandes, más iba a demorar a llegar la enfermedad y no era una asociación con la altura en realidad. Ujú. Sí, recuerdo porque incluso estos estudios se reportaron tomando muestras de las ciudades que están en los Himalayas, no solamente fue en los Andes. Sí. Dice, ¿qué cambios en la estructura del virus ocurren para que adquiera una propiedad de transmisión zoonótica? Esta pregunta es bien técnica. Esa es una muy buena pregunta. Te voy a tratar de responderla. Una enfermedad zoonótica, para los que no conocen el término, es una enfermedad que proviene de los animales, ¿no? Zoos animales. La mayoría, si no casi todas las enfermedades en los humanos, en algún momento han sido enfermedades animales a lo largo de la historia de la humanidad y alguna, como estaba infiriendo esta pregunta, en algún momento estos patógenos, por mutaciones que van acumulando, espontáneas o mutaciones que se generan por presión en estas poblaciones virales, hacen que partes del virus, por ejemplo, las proteínas que se mencionaba al inicio, que son las que permiten que el virus se adhiera a la célula y le permita la entrada a la célula e infectarla, estas mutaciones aparecen a veces de manera espontánea y pueden hacer que un virus potencialmente pueda infectar a un humano. Esto no significa que desde ese momento ese virus ya se transforme en un patógeno humano, ¿no? Hay eh, muchos pasos evolutivos en ese sentido, y por ejemplo, hay muchos, se les llama cuellos de botella, ¿no? En los cuales el patógeno y el huésped están enfrentados, pero el patógeno está en una desventaja porque el huésped no es no es su hábitat natural. Generalmente, eso pasa a menudo, ¿no? Muchos de estos virus que aparecen en animales o que tienen alguna pequeña mutación que pueden llegar a infectar una célula humana no sobreviven en la célula humana. En algunos casos, en algunas condiciones especiales, algunos de estos virus, por algún motivo particular, más que nada alguna mutación acumulada, llegan a sobrevivir y alguna de sus progenios, o sea, los virus que descienden de a través de mucho tiempo y de muchas infecciones, comienzan a adaptarse y adquirir características que le permiten sostenerse en una población humana y ya se transforman en patógenos humanos. En este caso, para ser más concreto sobre este virus, se estima que este virus ha estado circulando, un progenitor de este virus, o sea, no este mismo, sino uno del cual este se derivó, ya estaba circulando en murciélagos hace más de 10 años. Y que como muchos de estos murciélagos viven en colonias muy grandes y conviven con muchos otros virus, algún pequeño intercambio entre estos diferentes tipos de virus, intercambio genético o mutación, que son las dos formas más comunes de que aparezca una nueva característica, adquirieron esto y por algún evento de contacto con humanos, este llegó a establecerse, ¿no? Pero no todas las mutaciones producen esto, ¿no? Es como, hay muchos factores que tienen que ponerse en sucesión y por un periodo de tiempo continuo para que un patógeno adquiera la posibilidad de infectar a un humano. Perfecto. Aquí otra pregunta dice, los residuos sólidos de los enfermos de COVID en sus domicilios y de los asintomáticos y que luego son manipulados por recicladores y trabajadores municipales, ¿qué tan peligrosos son para pensar que son vehículos para la diseminación del virus? Entiendo que lo que están queriendo preguntar es si
una persona que trabaja como reciclador o trabajador municipal podría infectarse con estos residuos sólidos? Sí, a ver, hay distintos residuos. Como decía Camil, las heces contienen, se sabe que contienen virus, se encuentra, si uno hace una prueba molecular en las heces de alguien que está pasando por la enfermedad, puede dar positivo para la prueba molecular. Lo que ha habido un poco más de dificultad es ver si es que el virus se mantiene activo en las heces, y por lo tanto tiene capacidad de infectar o no. Entonces ahí todavía hay un poco de controversia y que yo sepa no ha sido totalmente definida esta posible contaminación fecal oral, ¿no? De contaminación de heces y que luego uno la lleve a la boca. Pero también en los residuos, obviamente, están residuos que contienen secreciones respiratorias si la persona está tosiendo, sonándose la nariz. em, Ahí sabemos, sí sabemos que hay virus y que el virus es activo y por lo tanto tiene capacidad de infectar. Entonces las personas que recogen todo este tipo de material está en alto riesgo y por eso es que deben de tener todas las medidas de precaución posibles, ¿no? Incluso cuando, por ejemplo, este material es, no sé, pulverizado, tirado y pueden generarse en ese momento gotitas y salpicar, por eso es que deberían usar no solo máscaras, sino también protector facial para tratar, porque van a estar en cercano contacto con este material potencialmente contaminado. Ahora, ustedes mencionan virus activo. ¿Hay un virus inactivo o un virus pasivo? Lo Bueno, que, sí, Camil. las, se le llama virus activo, lo llamamos virus activo cuando todavía tiene capacidad de infección. Cuando es suficiente virus y con que si una persona lo encuentra y está en contacto con ese virus, que esa persona puede hacer infección. Entonces, en algunos casos, las pruebas pueden detectar partes del virus, porque las pruebas son muy sensibles para detectar lo que, partecitas del virus que ya no pueden causar infección. O sea, que vendría a ser como el cadáver del virus que sigue ahí, pero que ya lo podemos encontrar, la prueba lo encuentra, pero ya no, uno no se puede infectar. Pero eso es un continuo, no está clarísimo, como que hasta 3 días, una superficie, hasta 3 días te puedes infectar y en el cuarto día no. Probablemente es variable en cada situación. Vale. Es una pregunta que no necesariamente tiene que ver con el COVID, pero como es un taller de epidemiología, dice, ¿la influenza siempre es sintomática? Yo asumo que, o sea, hay cierta variabilidad también cuando nosotros evaluamos y hacemos el diagnóstico de influenza generalmente, y acá viene, ustedes seguramente van a escuchar todo lo que son sesgos de selección, cuando les hablen un poco más sobre los estudios epidemiológicos, y es súper importante porque es un concepto que juega un papel muy, muy importante en cómo entendemos una enfermedad, ¿no? Entendemos la enfermedad en cuanto sabemos que existe o no existe. Y, por ejemplo, para influenza, nosotros evaluamos si alguien tiene influenza o no solo cuando nos llega con síntomas y está enfermo. Em, lo que sí es cierto es que este nuevo coronavirus tiene una variabilidad muchísimo mayor que la mayoría de otros virus, ¿no? O sea, en este virus hemos visto con sorpresa que hay desde los completamente asintomáticos, que cada vez ha ido creciendo la proporción, a los que fallecen lamentablemente con una enfermedad muy, muy, muy severa, ¿no? Y la proporción es lo suficientemente grande como para poder haber visto rápidamente que existía ese abanico de posibilidades. Creo que en otros virus es mucho más
digamos, restringida la variabilidad, o causa enfermedad muy severa en general, o es leve, pero no es un abanico tan grande de posibilidades, creo. Esta pregunta está muy buena. Mm, de hecho, está más dirigida a periodistas. Mm, Desde su punto de vista, ¿cuál fue el principal error de comunicación en esta pandemia? Y todos podemos aportar, creo. Bueno, eso se ha hablado mucho del inicio de la pandemia, del problema de comunicación, y ahí fue una conjunción. Yo creo que lo que pasó en Wuhan y la forma en la que se comunicó la información sobre esto tuvo muchas cosas que pudieron hacerse mejor, ¿no? Para ponerlo un poco en el contexto, muchas entidades, especialmente entidades de investigación o gubernamentales, o hasta la OMS, siempre plantean escenarios de riesgo para ese tipo de cosas, ¿no? Esto no es algo que nos ha agarrado por sorpresa a todos, ¿no? Que es algo que ha estado, siempre se hablaba en el ámbito de enfermedades infecciosas. ¿Cuándo va a suceder esto? No si va o no va a suceder, sino cuándo iba a suceder. Y hay eh, mucha inversión en investigación para estar preparados para ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de ello es la monitorización de la emergencia, o sea, la aparición de nuevos o de posibles agentes que puedan producir una enfermedad como esta, ¿no? O una epidemia o una pandemia. Y hay mucho entrenamiento a nivel de los sistemas de salud de muchos países del mundo, especialmente los más grandes, para tener personal entrenado que pueda detectar esto y que se pueda tratar de contener en caso de que suceda algo así, ¿no? Un ejemplo fue lo del ébola. En África Occidental hay una red muy grande de monitorización de enfermedades febriles, por ejemplo, para poder captar rápidamente cuando hay algo que indique que puede haber la aparición de un brote de ébola, ya que es una enfermedad muy seria, y hay todo un sistema elaborado que permite tratar de controlar esto, ¿no? Y es todo un proceso muy estudiado y muy eficiente. Y esto también se está haciendo para muchas enfermedades, y también se planteaba para una enfermedad como esta. Bueno, lo que pasó en China al inicio es que hubo un poco de confusión y de no identificación, no hubo una identificación clara de que esto podía ser un problema. No se sabía realmente lo que estaba pasando con estos primeros pacientes, y hubo una especie de desfase de tiempo en el cual la enfermedad ya mostraba, o sea, la epidemiología ya mostraba que esto estaba saliéndose de los patrones normales de un problema respiratorio que se podía contener al siguiente paso. Y ese desfase de tiempo fue el que permitió, especialmente tomando en consideración que es un virus que es altamente contagioso, este desfase hizo que ya se salga de control. Y cuando ya se reconoció que era un problema, en el momento en que se comenzaron a tomar las medidas estrictas que hubieron en China, ya era muy tarde, ¿no? Ese virus ya había viajado en primera clase a Europa, ya había llegado a Italia, a Francia y probablemente a Nueva York. Entonces, esa ventana de tiempo que es esencial en epidemiología para tratar de controlar este tipo de problemas se perdió por un desfase de comunicación que hubo al principio, ¿no? Y eso pasó en Estados Unidos también. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos no le dieron la importancia necesaria para poder implementar medidas restrictivas y fuertes, y llegó a Nueva York y pasó lo que sucedió, lo que se observó, ¿no? Fue una cosa incontrolable. Y igual en Sudamérica. Y en Sudamérica, bueno, hay otros factores, ¿no? Sí se implementaron las medidas en un momento en el que podían haber hecho una diferencia, pero hay muchos otros factores socioepidemiológicos que son difíciles de controlar, y los cuales probablemente pesaron más en el momento del control de la pandemia, ¿no? Y por eso se ve lo que ha estado sucediendo en Latinoamérica en general. Sí, En sí caso, puedo con respecto a la agregar. comunicación.
Yo creo que acá en Perú, a diferencia de como menciona Cristian, en otros países donde quizás se minimizó el problema o se trató de preferir que continúen las actividades para que no haya tanto daño económico. Acá en Perú se tomaron acciones tempranas, pero sí yo creo que hubo un problema muy, muy importante de comunicación que nos costó que esas medidas tempranas no tuvieran el efecto que se quería. Y creo que una de ellas fue de repente ser, dar un, tener un trato con la población muy paternalista, ¿no? Que de repente es también algo cultural, algo de Sudamérica, pero se les daba solo las instrucciones sin que llegaran a entender bien cómo y por qué tenían que protegerse. em, y, y creo que una de las cosas críticas ha sido que hasta ahora la población e incluso una buena proporción de médicos, sobre todo médicos de primer nivel, no llega a entender muy bien cómo funcionan las pruebas que en el país se implementaron, ¿no? Esto de las pruebas rápidas causó una confusión tremenda y una falsa seguridad de que si te salía la prueba rápida negativa, estabas bien. Y creo que algunos puntos de esos, ¿no? Si tienes síntomas leves, puedes contagiar. Si has estado en contacto con alguien, puedes contagiar. Reforzar esa comunicación de tú puedes causar contagio si es que no te quedas en tu casa, si es que eres prueba rápida negativa, pero has tenido contacto, puedes contagiar. Reforzar esa idea creo que hubiera sido clave al inicio, sobre todo cuando habían pocos casos, y nos hubiera ahorrado muchos casos y muertes probablemente, en mi parecer. Sí, yo agregaría un par de cosas. Uno es que eh, era una situación dificilísima porque estábamos todos en una situación, o sea, la, toda la comunidad de comunicaciones no había tenido que comunicar a este nivel en ciencia antes, entonces estaban empezando con una base de conocimiento de la población y de los comunicadores bien baja, y nosotros médicos y científicos no teníamos mucha comunicación con la población en general, salvo unos cuantos. Entonces había una brecha enorme para aprender a comunicar. Entonces creo que queda como aprendizaje hacer esto de manera conjunta desde temprano con un mensaje claro y focalizado. Creo que hubiese ayudado, porque muchas de las comunicaciones iniciales, las entrevistas, eran como muy reactivas y como muy, ¿cuál es la palabra? Como muy fragmentadas dependiendo de lo que se escuchaba ese día, y entonces eran muchas oportunidades perdidas de la comunidad científica y de los comunicadores en general, de dar mensajes claves, como dice Fiorella desde el inicio. Bueno, con respecto a la prensa, el papel que jugamos nosotros, los periodistas, en esta comunicación, ¿cuál es su opinión? Esa es una pregunta mía, esta no es una pregunta de las que me están mandando. Eh, Yo, yo por mi pienso que lado, eso es parte de lo que mencionaba. Creo que este tipo de trabajo conjunto, en los que se toma responsabilidad de educar en cuanto a estos temas y de dar un mensaje junto, creo que eso es algo eh, que hubiese sido súper útil al inicio. Claro que había mil cosas al inicio y no es algo que tampoco es fácil de armar, y no sabíamos cuánto tiempo iba a ser la necesidad. Todos esperábamos que quizás esto iba a pasar mucho más rápido eh, de lo que pasó, pero creo que esa es una función una función de ambos lados. sí, es esencial que haya un diálogo entre
los comunicadores y la gente que está trabajando en el problema, ¿no? Para poder transmitir estos conceptos que a veces son realmente complejos de explicar de una manera clara y que lleguen, que el mensaje no cree, no cree confusión, sino que trate de explicar un poco y lleve un poco a la gente y la mantenga informada. Hubo mucha desinformación al inicio, muchos reportes, mucha política metida, especialmente política internacional y teorías de conspiración y cosas que en realidad lo único que generaban eran clics o titulares que podían vender, pero que en lugar de informar, desinformaban, ¿no? Y eso es una cosa que se ha visto de una manera exponencial en esta pandemia, a diferencia de la cobertura en otros temas biomédicos que he podido ver. Perfecto. Ahora, dice sobre la comida y los asintomáticos. Si tengo COVID-19 y entrego comida a una persona sana con la mano, ¿se puede contagiar? ¿O solo es a través de fluidos con mucosas? ¿No? La respuesta creo que ya lo hemos dado, ya la han dado, pero sería bueno apuntalarla. Sí, yo creo que si es que esa mano estuvo contaminada porque se tocó la nariz o porque tocó algo contaminado, puede haber contaminado la superficie. Eso es lo típico de la transmisión indirecta, que una persona contamina una superficie y luego esa caja contaminada pasa a las manos de otra persona, ¿no? Entonces, el proceso de delivery, definitivamente el mayor riesgo está en que si uno no guarda la distancia con quien está llegando y esa persona está contaminada, por ejemplo, y hablan, le dice cuánto costó o qué sé yo, ese es digamos, el mayor riesgo, por eso se tiene el protocolo de mantener la distancia de los 2 metros, pero también considerar que hay transmisión indirecta a través de superficies contaminadas y por eso después de recibirlo hay que lavarse muy, muy bien las manos, 20 segundos por todas partes. No sé si han visto ese video de la témpera que dejan huecos por todos lados si no lo haces bien. Entonces es bueno coger esa costumbre para minimizar el riesgo de transmisión así. Ya dice, ¿el daño que sufren las neuronas es irreversible o se regeneran? Creo que aún no sabemos. Eso nadie lo sabe en realidad, ¿no? Como estábamos tratando de explicar al principio, no se ha escrito mucho esto, entonces no hay mucha información sobre el compromiso neurológico. Y peor aún si es que sería un compromiso duradero o reversible, ¿no? En realidad la parte de la sensibilidad, lo del olfato y el gusto sí es reversible, pero no se sabe si hay otro tipo de daño neurológico y cómo se comporta, ¿no? Esto todavía no ha sido muy estudiado y es porque la gente que ha presentado algunos síntomas neurológicos han sido muy pocos, entonces no se puede todavía sacar conclusiones de eso. Y Sí, ahora está, aún así creo que, o sea, tengo algunos pacientes que por 2 o 3 meses no han recuperado al 100% el olfato o el gusto, ¿no? Entonces, otra vez, hay un abanico de posibilidades que nos va a tomar un tiempo a entender. Sí. dice, esta pregunta, dice, ¿hay estudios científicos que demuestren la efectividad de la ivermectina ante este nuevo coronavirus? Es un tema que ha tenido mucha visibilidad y mucho debate y se inició, bueno, para ponerlo un poco en el contexto, se inició gracias a una observación y un efecto experimental en un laboratorio, ¿no? Con células. Y se especulaba que esto iba a funcionar porque el mecanismo con el que funciona este medicamento teóricamente podría ser bueno para poder tratar a la enfermedad. Pero después de casi 6 meses de acumulación de información, de estudios que agregan todos estos datos de miles de pacientes, no se ha visto ningún efecto para controlar la enfermedad en pacientes hospitalizados y tampoco se ha visto un efecto en evitar que pacientes, por ejemplo, con enfermedad leve vayan a desarrollar enfermedad más severa, ¿no? La evidencia que hay hasta ahora acumulada
indica que no hay un efecto neto beneficioso, y por eso no se recomienda hasta el momento usarla de ninguna manera, porque no ha habido ninguna acumulación de evidencia a su favor, y tomando en cuenta los efectos que puede tener como cualquier otra medicina tomarla y los efectos adversos que puede tener. Am, doctora, ¿iba a añadir algo? Iba a añadir nada más porque sé que este es un tema que surge frecuentemente, que el mensaje principal es que no hay certeza sobre su eficacia, o sea y en realidad creo que muchas veces la pregunta se enfoca en esto, en si funciona o no funciona, y distrae de los mensajes principales, que es que, y por bastante de esta confusión y mensajes, o sea, porque la población ha creído mucho en la ivermectina, puede haber sido causa que muchas personas llegan tarde al hospital o se confían del tratamiento. Entonces, usualmente cuando me preguntan sobre el tratamiento, trato de enfocarlo a lo que sabemos que funciona, que es no distraernos por todos estos medicamentos, que ojalá algún día tengamos una cura, pero por el momento tenemos que saber que no va por ahí la cosa y va por todos los métodos que sabemos que funcionan. La siguiente pregunta dice, si este virus es más letal y más agresivo, ¿se justifican las medidas severas que fueron tomadas? Yo creo que al comienzo las medidas que se tomaron acá fueron totalmente justificadas. Recuerden que el Perú comenzaba en una situación crítica. Nuestro sistema de salud realmente estaba en situación crítica. Habíamos vivido con eso muchos años. Camille, Cristian, nosotros nos hemos entrenado fuera y al regresar uno siente la pegada eh, cuando eh, uno está acá en el día a día, no se da cuenta de las diferencias tan marcadas que hay entre un país y el otro, lamentablemente en el sistema de salud. Y creo que tomando en cuenta esa situación, estaban justificadas. Si es que no se, en ese momento se tomaba la medida de hacer poner a todos digamos, cuarentena, en que nadie salga, que se hiciera eso tan estricto, estoy segura que se hubieran perdido probablemente cientos de miles de vidas, porque no teníamos la capacidad hospitalaria para, como ya vimos, ¿no? Ni para darles oxígeno a las personas que ni siquiera desarrollaban enfermedad tan severa. Entonces eso nos ganó tiempo. Ahora, ¿qué sucedió después y por qué no tuvimos un mejor efecto? Creo que ya ahí se suman todas las cuestiones de la burocracia, en la respuesta en ese tiempo ganado, en donde hemos invertido todos nosotros eh, la libertad de poder salir, la libertad de poder trabajar, ha habido un impacto económico gigante. Ese tiempo ganado no se supo aprovechar bien por toda la lentitud que hay en gestión. eh, pero bueno, algo se incrementó, ¿no? Sabemos que comenzamos con 100, menos de 200 camas UCI y ahora hay muchas más. Y eso ha permitido dar soporte a muchas personas, igual con el oxígeno. Si hubiéramos tenido en el Perú la situación que se dio en Iquitos, hubiera sido realmente catastrófico, ¿no? Que ya lo fue, me lo decís, entonces ya es catastrófico, o ya fue catastrófico en todo caso. Doctor. No, sí, es simplemente recalcar que por más que el costo ha sido muy alto de implementar estas medidas, y el costo social, el costo civil, el costo en general, pero la justificación es la que explicó muy bien Schreller, ¿no? Lo que se busca, básicamente se buscaba y se sigue buscando, y no solamente en Perú, sino en todos lados, es tratar de minimizar la densidad de personas que necesitan atención especializada y crítica en una unidad de tiempo.
Porque uno puede manejar un número de pacientes críticos con los recursos que tiene, pero si este número se triplica o cuatriplica, no vas a poder manejarlo. Entonces, las medidas, aparte de disminuir la transmisión, también le dan una especie de colchón de seguridad al sistema de salud que estaba ya un poco en el borde, en el límite, para poder manejar estos casos severos que se veían que iban a llegar, ¿no? Entonces, y eso va a seguir por un tiempo también. Entonces, mientras se pueda mantener este tipo de medidas y disminuir la cantidad de casos severos que tiene que manejar el personal de salud y el sistema de salud por día, sí va a seguir siendo algo positivo. Bueno, y la agresividad del virus se podría definir de diferentes maneras, ¿no? La virulencia es realmente la agresividad, entonces es directamente proporcional. Un virus con más características virulentas va a producir más patología o la va a producir más rápido, o la otra medida de virulencia es la intensidad de la enfermedad, ¿no? Y bueno, eso también es un tema que también es un poco difícil de definir porque hay diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, para el ébola se dice que es un virus muy virulento porque mata muy rápido, pero también es un virus que se transmite poco. Entonces, si tú mides la virulencia por transmisión, el ébola sería un virus no muy virulento, pero si la mides por letalidad, lo es. Letalidad. Entonces, dependiendo de lo que a uno se refiera, la definición va a variar. Pero en general, sí, mientras más virulento es más letal, ¿no? Aquí otra pregunta dice, ¿es cierto que ya apareció el virus H1N8? ¿Esto puede complicar la situación actual con la COVID-19? La verdad que no he escuchado y no quiero ni escuchar. No sé, y yo tampoco sé, pero lo que sí es cierto es que varios de los mecanismos de prevención para prevenir la transmisión de este virus está previniendo la transmisión de otros virus respiratorios que tendríamos. Sí, 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 sí. Eso se está viendo para influenza, por ejemplo, ahora, ¿no? Que parece, por el momento, la temporada de influenza en Europa está siendo un poquito menor a lo esperado por todas estas medidas que normalmente no se tomarían, ¿no? Pero yo creo que la pregunta iba un poco por ese lado, ¿no? Si es que alguna cepa nueva de influenza iba a complicar el panorama, obviamente sí. Si es que aparecía alguna cepa, digamos, más patógena de influenza en conjunto con esto, sí, evidentemente iba a ser una cosa muy difícil porque las dos patologías podrían ser difíciles de diferenciar y se tratan de maneras distintas, ¿no? Y, y hubiera sido un factor más de confusión. Pero por el Ah, momento estamos esperando que no haya mucha influenza al mismo tiempo que COVID por ahora, ¿no? No se sabe qué va a pasar. Sí, creo que el concepto es que no estamos libres de que aparezca otro virus emergente, ¿no? O sea, todo el tiempo están los virus en otras especies teniendo mutaciones y es cuestión de suerte que se haga esa triada epidemiológica en donde justo en el sitio perfecto esté el hospedero y el agente que ha adquirido esa mutación para hacer esa transición y que podamos tener otro virus nuevo, humano, y que tenga la posibilidad de causar una epidemia, pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente esta no va a ser la última probablemente, ojalá que para nosotros sí, pero no se sabe nunca. Y otra cosa que justo, es muy, muy importante también es tomar en cuenta que hay regiones en el mundo donde no solamente tienen este problema, sino que tienen un problema, por ejemplo, de HIV con prevalencia altísima y que tienen malaria y al mismo tiempo les ha llegado esto encima. Así que imagínense en esos sitios donde hay la concurrencia de más de un problema de ese tipo, el efecto que produce a todo nivel en la población, ¿no?
El Perú, mismo Perú, nosotros teníamos ese problema de Dengue. dengue claro, en Amazonía. Exacto. claro, exacto, y eso complica mucho las cosas, ¿no? Por infraestructura, por todo. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera se ha comprobado que este no es un virus creado en un laboratorio? Esa es una muy buena pregunta y bueno, ha habido muchos estudios realmente muy grandes bueno, para ponerlo otra vez, ¿cómo se hace esto, no? Cuando aparece un virus, se trata de determinar qué tipo de material genético tiene y se determina la secuencia genética del virus, ¿no? Una vez que uno tiene eso, la puede comparar con la secuencia genética de otros virus que ya están descritos. De esta manera se ha determinado en muchos estudios de diferentes laboratorios, en diferentes regiones del mundo, que la secuencia más similar y que más se parece al virus actual proviene de un virus que se ha visto cuyo antecesor ya se ha visto circulando naturalmente en murciélagos en esa región, en China. Se infiere a través de estos resultados de que el virus ha sido producto natural de una secuencia de mutaciones y adaptaciones en los cuales todavía no se conoce el hospedero intermedio. Hay muchas especulaciones al respecto, pero que el hospedero inicial en el cual este virus apareció es el murciélago. Y la otra forma de verlo es que analizando esta secuencia se ve que coincide con muchas secuencias que naturalmente ya existen. Entonces no hay ningún rastro de que haya habido alguna manipulación o alguna forma de introducir algún cambio en algún virus que ya existía, ¿no? Y aparte, esto es muy difícil de hacer, o sea, en teoría se podría hacer, pero toda la evidencia que hay al respecto acumulada después de 6 meses de análisis de todas estas miles de secuencias que se han podido obtener, tanto de animales como de humanos, apuntan fuertemente a que el origen es animal. Mm, dice, ¿hay alguna explicación para que el virus permanezca por meses en el organismo? Algunas personas tienen tendencia a permanecer infectadas por más tiempo del que se creía. Creo que hay un par de factores. Uno es el tiempo que la persona puede seguir contagiando a otra persona. Y eso, hasta ahora toda la evidencia que yo he visto es que es principalmente los primeros 10 días. Quizás en algunos casos de enfermedad más severa las personas pueden seguir contagiando por más tiempo, pero eso no ha cambiado. Principalmente una persona se contagia y desde que empieza a hacer síntomas, contagia a otras personas sobre todo los primeros días, pero hasta 10 días. Ahora, algunas personas tienen síntomas que pueden durar mucho más. Los síntomas pueden durar, en la mayoría de personas, sobre todo en los casos leves, se resuelven antes de las 3 semanas, pero en algunas personas los síntomas pueden durar meses. Y conforme ha habido viendo más casos, se está recolectando más información y se está estudiando más en detalle a estas personas que 3 o 4 meses después de la infección inicial pueden seguir teniendo síntomas. Hasta los artículos que yo he visto sobre el tema hay diferentes teorías. No sé si Fiorella o Cristian tengan más información, pero una es que sea que el virus activa, es más como una respuesta inmune de la persona que permanece por más tiempo, no necesariamente el virus mismo, sino que como que crea un desequilibrio de la respuesta inmune de la persona. Y otro es que el virus de cierta manera se reactiva de vez en cuando y causa como olas de enfermedad. ¿El virus se Ahora, reactiva? ¿perdón? ¿El virus se reactiva? Como que después de que la persona digamos, lo combate y se van los efectos, después de eso
puede otra vez como causar una nueva ola de inflamación, por decirlo de alguna manera. Y definitivamente esto no es lo más común. La mayoría de personas parece que se recuperan y no tienen síntomas, pero nuevamente, como son millones de casos, cada vez vamos a tener más de estas personas que tienen síntomas a largo plazo. Sí, Ok. creo que pareciera, por lo que se ha estudiado hasta el momento, que esos efectos duraderos son más que nada, digamos, secuelas a nivel de distintos tejidos, ¿no? Por ejemplo, ahí entra a tallar, probablemente lo que se está postulando es un efecto en la parte neurológica, ya de periférica, puede haber algún problema de neuropatías, puede haber un problema de disautonomía, al parecer muchas personas quedan con taquicardias, mareos cuando se paran y parece que es una disautonomía, o sea, estos nervios que normalmente están alrededor de los vasos sanguíneos y que regulan, digamos, cómo fluye nuestra sangre, varias cosas en nuestro cuerpo quedan un poco eh, mal regulados, digamos. Y otra cosa es estas olas que describe Camille, que sí se están describiendo bastante, que vienen episodios por una semana, se van y después regresan, y pareciera que eso es algún tipo de evento casi autoinmune, ¿no? O sea, el virus estuvo ahí, despertó a tu sistema inmune y este se confundió y ahora que el virus ya no está, eh, cada cierto tiempo se enciende y causa síntomas. Cuando se ha tratado de ver si hay virus, otra vez regresamos al virus activo, porque creo que la pregunta podría haber ido un poco por allá. Sí se ha visto que algunos pacientes que se han recuperado e incluso ya no tienen síntomas, pero que les repiten la prueba molecular a las 3 semanas, a las 4 semanas, a los 2 meses, una proporción muy, muy, muy chiquitita puede tener prueba molecular positiva después de varias semanas. Y cuando se ha visto si este virus, lo que yo uso para activo es lo que a veces en la traducción se pierde un poco esa denominación, pero básicamente lo que hacen es ver si ese virus tiene la capacidad de replicarse en un laboratorio, ¿no? En un cultivo celular y ese virus que es recuperado con la prueba molecular puede replicarse. Y lo que se ha visto es que no, entonces se asume que es un virus no activo, ¿no? Que no puede replicarse y por lo tanto no tiene capacidad de infectar. Probablemente son remanentes del virus, ya que la prueba molecular detecta el material genético del virus. Eh, entonces podría ser que sea un virus no activo, ¿no? Eso es lo que se ha demostrado en la gran mayoría de personas que ha sido evaluada en estudios y que mantenían esa positividad, digamos, de pruebas moleculares por más tiempo. Vale. Dice, los sintomáticos contagian hasta 14 días. Los asintomáticos, ¿por cuánto tiempo contagian? Es una buena pregunta. No está muy claro todavía eso, ¿no? Se cree que es casi el mismo tiempo. Es más, hay estudios que muestran que el nivel de la cantidad de virus que tienen los asintomáticos es igual o a veces hasta mayor que las pacientes que tienen síntomas. Entonces no hay una relación directa entre la cantidad de infección que tienes y los síntomas. Simplemente cómo tu cuerpo reacciona a la enfermedad determina tus síntomas. Algunos pacientes pueden tener una carga viral, o sea, un nivel de infección, una cantidad de virus en su cuerpo relativamente alta y no tienen mucha sintomatología. Y eso sí podrían contagiar mucho. Pero como todo es tan variable, la cantidad de virus en un asintomático en general no se conoce porque no se estudia, no se ha hecho estudios, como estos pacientes tampoco van al hospital, no se los puede estudiar bien, entonces no se sabe bien si tienen mucho virus o poco virus o igual virus que un sintomático. En promedio es casi igual,
pero esto también es un promedio, hay extremos, ¿no? El promedio te puede decir que sí, pero no sabes si hay un grupo en el que tiene menos virus, igual contagian, o más virus y no contagian mucho. Y todo ese espectro que se ha estado viendo a nivel no solamente de la carga viral, sino de los síntomas y todo lo que hemos estado explicando, es una cosa que realmente hace muy difícil generalizar, hace muy difícil llegar a conclusiones prácticas de poder dar una recomendación y decir, bueno, los asintomáticos no infectan mucho, así que no se preocupen, no se puede hacer esa recomendación, porque en realidad ese grupo también es tan variable con respecto a su infectividad que es preferible ser más cauto, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, acabo de recordar lo que dijo la ministra. Dice, ¿qué factores son determinantes para que se produzca una infección de COVID? Carga viral, virus activo, tiempo de exposición, etcétera. ¿Cómo se relaciona esto con las medidas de prevención a tomar? Esto podría servir para regular medidas de prevención en algunos ambientes y educar mejor a la población. Es una pregunta bastante grande. Dice, ¿qué factores son determinantes para que se produzca la infección? La carga viral, el virus activo, el tiempo de exposición, etcétera. Todos. Todos los Todos anteriores. esos. Todos. Es una mezcla, y lo difícil es cuantificarlo, ¿no? Que es lo que estamos tratando de, también de transmitir, ¿no? Que no es una sola cosa la que se tiene que observar, ¿no? Y cada paciente tiene un poco más o un poco menos de cada uno de los factores, y eso determina todo, su patología, su infectividad, cómo le va a ir con la enfermedad, si se va a volver, si va a ser asintomático o severo. Todo eso no depende de una sola cosa que se pueda medir fácilmente. Entonces, es algo muy complejo. Y la carga viral, evidentemente, es una de los determinantes más grandes en enfermedades infecciosas, ¿no? En este sentido, para un virus o para bacterias, la carga bacteriana, ¿no? Mientras más virus uno recibe, es más probable que desarrolle una enfermedad más grave. Por poner Pero un también, ejemplo, sí, digamos de que si entro en una sala de cuidados intensivos donde hay muchas personas enfermas y botando el virus, es mucho más probable de que me enferme en esas circunstancias a que si lo hiciera, digamos, después de que agarré un pasamanos en un bus. claro, Sí. Ok. definitivamente. Esa Muy relación posiblemente. es directa, ¿no? Ujú. Y eso se vio al inicio, por ejemplo, para darte un ejemplo, en personal de salud que comenzó a atender a estos Ujú. pacientes al inicio, que no sabía bien qué tenían, y muchos de estos se enfermaron con enfermedad severa, porque veían a muchos pacientes por mucho tiempo sin nada de protección, y es más, el primer médico que dio la alarma en China murió de COVID Murió. porque estuvo atendiendo a todos estos pacientes, no usaban máscara porque no sabía probablemente a lo que se enfrentaba, y eso, la cantidad de virus que recibió, su carga viral era una cosa que nadie iba a tolerar. Entonces, Mm. todas las medidas tratan en conjunto de disminuir la probabilidad de que alguien, primero, se contagie, y segundo, que el contagio lo lleve a una enfermedad severa, ¿no? El lavado de las manos, el distanciamiento y el uso de las máscaras. Todo eso se traduce en disminuir el riesgo que tiene alguien en cualquier momento, ya sea en un sitio cerrado, en un sitio abierto o en lo que esté haciendo. Y todo eso siempre hay que estar presente, estar consciente de que cualquier cosa puede ser una fuente de infección, y hay que tener mucha precaución. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la principal recomendación que pueden brindar a periodistas para cubrir la pandemia? ¿A qué le debemos poner el ojo? Uy, yo. Ah, Yo, yo quiero aprovechar que acá hay varios periodistas. Yo creo que una de las cosas, una de las lecciones que podrían tomarse, voy a decir dos, una del lado de nosotros los investigadores, científicos, y otra quizás para periodistas, es que em, al menos en Perú muchas veces desde la parte periodista, de los periodistas es un poco indagar y buscar quién es el culpable. Hay un culpable. Y en este caso, todo el enfoque inicial, como decía Camil, las entrevistas que a veces dábamos, era siempre preguntando, ¿el gobierno lo está haciendo bien? ¿En qué se han equivocado? Buscando quién era el culpable, por qué no estaba funcionando tal cosa, tal otra. Y a veces
ese tipo de enfoque también confunde mucho a la población y creo que en situaciones como estas, en donde todos teníamos que trabajar juntos y la población tenía que confiar en que Mm. las medidas que se daban eran por un bien común y teníamos que todos tratar de caminar en la misma dirección, el que cada día se cree alguna posibilidad de desconfianza podría ser algo dañino. Entonces creo que esa, esa idea de tratar de siempre buscar si es que quién se equivocó, quién está mal, eh, es algo que podría de repente en situaciones como estas reenfocarse. Y desde el punto de vista de nosotros, investigadores, científicos, creo que tenemos también muchísimo camino por andar porque no, nuestra capacidad de comunicar ideas, de trabajar con los periodistas, de trabajar con las comunidades es todavía muy limitada. Nos falta aprender ese lenguaje para llevar información con evidencia, pero que sea amigable y que se entienda fácilmente y que, como decía Cristian, a veces por querer ser muy pegados a la evidencia, a veces no traducimos bien el mensaje o siempre dejamos todo en duda porque todavía no sabemos muchas cosas, pero otra persona sale diciendo una cosa totalmente errada, sin nada de evidencia, y como habla con mucha más seguridad, entonces ese mensaje es el que cala y los otros no, ¿no? Entonces, creo que por ahí esa fue mi percepción y creo que ha mejorado muchísimo en el transcurso de estos meses y siento que ahora, por ejemplo, en los últimos meses, una buena cantidad de la comunidad de comunicadores, de periodistas, ha virado un poco ese enfoque y está trabajando mucho más en comunicar con ese efecto de quiero educar a la población, más que buscar a quién se esté equivocando. Doctora Webb. Sí, sí, completamente de acuerdo comparto las opiniones de Fiorella. Creo que es una oportunidad y creo que nos ayudaría a los médicos y a los científicos que no solo se empiece a apreciar esta respuesta o sea, la incertidumbre, se tiene que empezar a aceptar la incertidumbre en todas estas respuestas y no solo aceptarlas, sino verla como algo positivo. Y como dice Fiorella, muchas veces al principio, sobre todo, ha tenido mayor protagonismo las voces que daban respuestas con total certeza o con claridad. Y claro, o sea, se entiende, a la gente le gustaría saber, em, pero esta es una situación en la que nadie sabe nada con total certeza, entonces, de alguna manera, sería bueno que el público acepte y aprecie más esa respuesta de no sé y la incertidumbre y empiece a ver que las respuestas que tienen eso incluido probablemente son las más apegadas a la ciencia en este momento. Doctor. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y siempre recordar que la ciencia se va haciendo día a día, ¿no? Y los descubrimientos no son fijos, lo que alguien dijo el día de ayer puede cambiar completamente el día de mañana, y siempre estar consciente de que cuando un profesional de salud o un investigador te dice que no sabe, no te lo dice porque no quiere saber, te lo dice porque no hay evidencia de que eso o no hay información al respecto, y justamente es la parte interesante, ¿no? Se está descubriendo muchas cosas y formar parte de eso o tratar de ayudar un poco es parte, la parte que motiva bastante a muchos de nosotros a seguir diciendo, no sé, pero quiero saber más. Y esa es la parte que hay que creo que subrayar un poco en este proceso, ¿no? Porque la información científica, como digo, no es fija
y el que en marzo te decía que sabía algo, realmente no sabía lo que te estaba diciendo, porque ahora, 6 meses después, aún tenemos muchas más preguntas de las que teníamos en marzo o en febrero, y esa es la situación actual, que cada día se va descubriendo algo nuevo y la incertidumbre es parte de este proceso, ¿no? Y hay que verla como una cosa positiva con respecto al descubrimiento que va a ayudar a superar este problema. Sí, ahora, con respecto a buscar culpables y señalar personas, aquí sí voy a jugar un poco a ser el abogado del diablo. Yo escribo sobre ciencia principalmente, pero también hago esta labor periodística, y una de las labores del periodista es señalar si es que eh, alguien está haciendo algo mal. Entonces, ahí tiene que haber un punto de equilibrio. No siempre se tiene que, por ejemplo, investigar la corrupción sin necesidad de desautorizar a las voces autorizadas con respecto al cuidado de, de todos nosotros, de la sociedad, en este caso. Una pregunta más, creo que sigamos cerrando porque ya van a ser las 9. Dice, ¿qué opinión tienen sobre el uso del dióxido de cloro como tratamiento? ¿Explicas algo más explicar algo más que solo decir es un desinfectante, por favor? Nos pregunta, no dicen quién, pero es la pregunta. Sobre lo que, bueno, sí, bueno, sobre el dióxido de cloro. Básicamente no es un tratamiento, es una sustancia, no se le puede llamar un medicamento, pero no ha sido respaldada por ninguna sociedad científica, ninguna sociedad médica. No hay, no solo no hay estudios que respalden su uso, ni un mecanismo biológico que respalde su uso, pero también hay daño, hay evidencia de toxicidad y de daño que puede causar. Entonces, creo que eso también ha sido una oportunidad perdida en la comunicación, que se le ha dado bastante énfasis a la controversia, y esto ha incluido a médicos que han estado respaldando esta sustancia, pero no tiene ningún lugar realmente en la respuesta de la pandemia. De acuerdo, así es. Se ha hablado mucho al respecto y el problema es que se le ha dado voz a gente que no tiene autoridad o experiencia o trayectoria en medicina o en investigación, y se los ha puesto en una plataforma comunicando algo que en realidad es una pseudociencia, no es, no hay ninguna evidencia de ningún tipo que indique que esto funcione. Y lo que, como dice Camille, la única evidencia que hay es que puede causar mucho daño, ¿no? Y se entiende de cierta manera que en un momento de desesperación y en el cual hay tanta incertidumbre, mucha gente busca una forma de encontrar una solución a un problema que no puede comprender o que no puede, que para lo que no hay una respuesta básica, y hay mucha desinformación al respecto. Hay mucha gente que quiere aprovecharse de esto también, ¿no? Y eso hay que decirlo como es. Hay mucha gente que se va a que se ve, piensa, ve un negocio ahí, se va a beneficiar, no solamente monetariamente, sino con tiempo y va a ser vista al mencionar este tipo de cosas, ¿no? Y hay que confiar en que los profesionales de salud nunca van a ocultar información, y es más, cuando hay información que no está clara, nunca van a poner al mismo nivel de evidencia científica que sí existe, ¿no? Y hay que confiar en los médicos, en este caso, ¿no? Y los médicos, la mayoría, bueno, todas las sociedades científicas, como se han mencionado, tienen una posición muy fuerte al respecto, y no hay mucha vuelta que darle al asunto. Ahora, el trabajo del periodista se hace un poco más complicado cuando ocurre este argumento de autoridad. ¿Qué pasa si viene un jefe de un laboratorio o un empresario
que ha invertido su dinero en una vacuna a decirte que la ivermectina funciona? ¿Cómo tú como periodista puedes discernir si es que esa información es válida o no? Esa discusión la vamos a seguir teniendo en los siguientes temas, en las siguientes semanas. Para finalizar, la pregunta es, ¿cuál o cuáles han sido sus aprendizajes y reflexiones personales hasta el momento en cuanto a la labor periodística? Sí, yo creo que ustedes tienen un poder enorme y con eso viene una responsabilidad enorme y en Bueno, realidad ustedes pueden, realmente pueden cambiar el curso de estos problemas, ¿no? En estos momentos nosotros necesitamos articular muy bien la respuesta en todo nivel y, y creo que ustedes tienen esa plataforma y pueden ayudarnos a los tomadores de decisiones, a los investigadores, a los médicos, a articularnos con la población, ¿no? Por eso me parece tan importante que se haga este curso para que em, se trate de hablar en un idioma, digamos, en el que todos entendemos, ¿no? Nosotros, investigadores, tratar de hablar un idioma que sea más amigable y entendible, y ustedes, periodistas, que también conozcan un poco de estos términos que a veces se nos escapan y de repente no llegan al público y que ustedes nos puedan ayudar también a hacer llegar eso. Creo que ese es el aprendizaje, que si nosotros aprendemos a trabajar juntos, podemos eh, ayudar muchísimo a orientar a la población y en estos casos eso es crítico, ¿no? Es para bien de todos. Y eh, la mejor información, o sea, la mejor herramienta para combatir un problema como esto es la información. Y el periodismo es una parte esencial en la transmisión de la información y en filtrar la información de acuerdo a la evidencia y al soporte que tiene, ¿no? Entonces es una labor fundamental y eso se ha visto ahora amplificado de una manera que yo no había visto antes, ¿no? Antes el periodismo que se dedicaba a redactar o a informar cosas sobre ciencia era muy pequeño en realidad y Hola. era muy bola, era muy pequeño Hola, y hola. muy, hola, hola, y muy restringido a noticias muy llamativas, ¿no? Pero era una transmisión más o menos directa de un resultado, o sea, simplificación de un mensaje complejo para informar. Ahora no solamente eso, sino es también filtrar la cantidad de información mm, y saber encaminar bien el argumento para que el argumento sea real y no sea basado en qué cosa va a ser más llamativa, con quién va a ver más mi nota o cómo voy a lograr más público, ¿no? En realidad, en este caso, la información es esencial para que la población mantenga al tanto y que pueda confiar en, lo que, en el avance que está haciendo en todo sentido, ¿no? Y en las autoridades que están tomando las decisiones. sí, finalmente nosotros nos debemos a la sociedad. Nuestra labor es esa. Y en especial la labor de este equipo de Ojo Público, de N+1, Científicos.p y de la Asociación Peruana de Comunicadores de la Ciencia es esa, hacer un vínculo entre la sociedad, en este caso la comunidad de periodistas, y la comunidad científica. Bueno, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias a ustedes, doctores, por su tiempo. Muchas gracias a los participantes. Los videos van a ser publicados en las distintas plataformas de las organizaciones que acabo de mencionar, tanto en YouTube como en redes sociales. Y si hubiese alguna pregunta que se nos fue, probablemente se pueda hacer en las siguientes reuniones. Más bien, antes de que se vayan todos, me están pidiendo una foto grupal de cierre con las personas que por ahí si quieren activar sus cámaras. No sé, yo no yo estoy en un celular, así que no puedo tomar la foto. Si es que alguien me ayuda ahí, Bruno, Brian, ustedes me dicen.
Entonces esto. No sé si está Nelly por ahí. Sí, sí, Hola. aquí está. Yo puedo hacer también algunas fotos para el archivo. Vale. Yo también estoy en la misma, vamos a ver, que todos se activen. Bueno, puede mostrar su mejor sonrisa. Una. Vamos a la siguiente página. Listo. ¿No, Bruno? ¿O tú cómo vas? Bueno, igual también quiero aprovechar para, si es que alguien tiene más preguntas o más interés en conversar de algún tema del cual hemos discutido, pueden hacernos llegar sus preguntas a través de Víctor y nosotros estaremos con gusto de ayudarlos o de colaborar en lo que podamos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. Muchas Y gracias. nos vemos mañana, a la misma hora, todos a las 7, para el segundo día del curso. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Luego, Gracias. Gracias. Gracias.